verdad no sabían que no iban a poder lograrlo, pero me parece que eso terminó siendo contraproducente para ellos, porque lo habían impulsado primero en diputados, no pudieron, fueron al Senado, hay una situación media compleja con Cobos que también tuvo que definir. Volvió a diputados y quedó ahí muerto porque se dieron cuenta que no pudieron. En general, el gobierno hace lo que puede y también la oposición hace lo que puede. La oposición se había propuesto en el 2009 proponer algunos proyectos de bandera, digamos, de emblemas, como el Consejo de la Magistratura, pero no tenían los votos para sacarla. Lo que sí obstruyeron al Ejecutivo en los proyectos del Ejecutivo, y en 2 años no pudieron sacar nada. Ahora, eso tiene dos visiones. Para algunos es malo y para otros es bueno que haya un sector del Congreso que le ponga límites al gobierno. A unos les gusta, a otros no. ¿Pero vos crees que la sociedad terminó por entender eso, que esa posición, ese grupo A le puso frenos al gobierno? Porque si analizamos por los resultados... No, yo jamás presumiría de concluir qué piensa la sociedad. Yo me limitaría, no sé si la sociedad se entera de esas cosas. Esas cosas las vemos nosotros, que somos los guayers de la política, los mirones. La sociedad mira otras cosas. En general mira otras cosas, yo creo que no. Además hay que verlo de acuerdo con el resultado, ¿no? Y el resultado se va a ver ahora el 23. El 23, si lo que la encuesta del 14 de agosto señaló que es una mayoría al gobierno nacional, Cristina reelegirá. Ahora, si vos mirás las elecciones de distrito, en muchas de ellas al kirchnerismo le fue mal. Perdió en provincias, en muchas, y cuando vos vas al resultado de la franja del legislativo, no sé si está asegurada esa avalancha de adhesiones del 14 de agosto. Porque uno de los talentos del gobierno en este proceso de la renovación presidencial ha sido desenganchar la elección a presidente de la de los distritos. Deliberadamente. Fue un plan de Kirchner antes de morir, que era dejar que las provincias votaran cuando quisieran. Y de hecho hubo, ¿cuántas? 12, 13 elecciones, en las cuales al kirchnerismo le fue bien en 2 o 3 y en el resto no le fue bien. Sus candidatos no ganaron, o perdieron los distritos, o llegaron a tener revolcones como el de Chubut, que perder en Cotas Neves hay que ser de madera para perder Cotas Neves, o perder Tierra del Fuego. Entonces, si uno mira el mapa de los distritos en las elecciones del año, uno ve que funcionó la estrategia Kirchner de descolgar, poner la elección presidencial, bajo, como decían, bajo un paraguas. O sea, esa está bien. Ahora, si vas a la de los distritos, yo creo que hay que verla de cerca y esperar que pase el 23 con la de legisladores. Porque yo no estoy seguro de que es decir, el peronismo no está seguro de que mejore significativamente la cantidad de bancas en diputados. Confesión de ellos, ¿no? Te digo, confesión de ellos. Necesitaría 60% de votos del kirchnerismo nacionales para poder retener lo que tiene hoy, que es hoy un mapa de empate, entiendo, deteriorado, porque todo lo que ha ocurrido ha hecho que muchos bloques que hacían de bisagra, los barrios chinos, estos tipos tiendan a pegarse al gobierno. O sea, yo creo que hay una disolución del peronismo opositor, el caso de Solá lo demuestra, entonces yo creo que va a haber un reencuadramiento. La gente de Reutemann también. Pero siempre que en una legislatura, esto se ve mucho en las provincias y te lo cuentan los gobernadores, siempre que el Ejecutivo tiene enfrente una legislatura mayoritaria a favor, a los 2 meses se le divide, le aparece el grupo en contra de su propia gente y le empiezan a hacer la extorsión de la elección en cada voto. Sí, igual con respecto al tema legislativo, me parece que el cambio, digamos, lo podemos ver ahora con el tema del presupuesto. Digamos. El presupuesto de ahora, con el que se presentó el año pasado, no difiere demasiado. Y en cambio hay una cierta benevolencia de querer aprobar, la oposición quiere aprobarlo porque no quiere pasar por ese el papelón del año pasado. Me parece que ese es el... ¿Pero por qué le da más papelón? ¿Cómo? ¿Por qué le da más papelón? Y por terminar una trompada de Graciela Camaño a Kuhn, por ejemplo. Maravillosa trompada. No digo que esté de acuerdo, pero fue uno de los grandes acontecimientos políticos. Muy divertido. Fue el nacimiento de una estrella. Sí. Ahora, ¿a dónde voy yo? A que yo creo que es lo que dicen hoy. Pero si llega la oposición a tener un número como para poder hacer un primer gobierno, se lo va a hacer. En política, siempre que alguien te puede cagar, te caga. Es una ley de la política que hay que entender.
Carlos Menem, después de las elecciones 93-95, tenía mayoría amplísima en las dos cámaras y tuvo que pagar y valigiar leyes, uno por uno, a su propia gente. O sea que esa ilusión de que una mayoría legislativa te asegura la gobernabilidad es otro cuento chino de la política argentina. Porque tu propia gente se te divide y te hacen la extorsión. Bueno, eso es una ley de la política. Pues eso es política, digamos. Sí, no es solamente el tener el número, sino también tener el mando político de esos cuadros que tenés en diputados para que no se... En la Argentina es tener la valija. Tener la valija. Mientras no se muestre lo contrario, Menem tuvo que pagar por la ley del gas, tuvo que pagar por marcos regulatorios, tuvo que incentivar a los legisladores teniendo mayoría. Escúchame, lo van a ir a juzgar a De la Rúa por la ley laboral, que dicen que la pagó cuando en la votación que salió le sobraban 8 votos. Tenía más votos que lo que le necesitaba. Eso de la valija también es como es una mirada peyorativa o quedar... horrorosa. Horrorosa. La valija es peyorativa. Horrorosa, pero también hay... Digamos, eso pasa mucho en el Senado, porque son los gobernadores, en fin, los que están detrás de cada uno de los senadores, donde hay negociaciones puntuales y hay negociación política, digamos. Sí, a veces el gobierno termina acordando con un senador algún giro de recursos que forma parte de la negociación política. No va en una valija, va por caminos legales. Y eso también, a veces, cuando termina una de esas negociaciones, lo venden como, bueno, eso fue parte de la valija. Y en realidad fue... política, una política. Yo de la valija te hablo de las denuncias que hubo en los años 90 de que el oficialismo, teniendo la mayoría en las dos cámaras, debió poner una valija. Y eso hay denuncias, hay investigaciones, algunas cerradas, otras abiertas, pero nadie salió a desmentirlo vehementemente. Ahora, en cuanto a la vida legislativa, es entendible que hoy los diputados que tienen que la oposición, los legisladores de la oposición que tienen que contradecir la encuesta del 14 de agosto, lo menos que van a hacer es ir contra ese resultado, es decir, no le vamos a votar el presupuesto. Eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el presupuesto del 2011, ¿por qué no salió? Porque el gobierno no lo quiso negociar. Si el gobierno negociaba 3 o 4 cosas, lo tenía. Porque acá también se creó la ficción de que hay una oposición idiota que quiere joder a un gobierno bueno, cuando en realidad esto nació de la intransigencia del Poder Ejecutivo de no querer abrir la discusión del presupuesto. Podía haberlo hecho si quería presupuesto. Escribimos decenas de notas diciendo que el gobierno no quería presupuesto, porque prefería gobernar con decretos. Si el gobierno se sentaba, como todos los gobiernos, y le abría 3 o 4 artículos a la oposición, se negociaba y salía. Porque ¿dónde está escrito? Si se hubiese sentado, el tema es que ni se sentaron. No había voluntad ni siquiera para sentarse. No, de los dos lados, ni de llamarlos. Ni de llamarlos. Y dijeron, este es el presupuesto, me lo votan a mano alzada o no hay presupuesto. Esa fue la actitud del gobierno. No sé si fue tan así. Sí, está escrito, sí. Bueno, que esté escrito no quiere decir que haya sido así. ¿Discutió el gobierno? ¿Ofreció discutir algún artículo del presupuesto? Sí, se realizaron las comisiones, en las comisiones se discutió, se plantearon como yo lo vengo siguiendo, o sea, hace 4 años, dijeron, y la metodología fue la misma. No es el presupuesto, y si no les gusta, vamos a los detalles. Yo estoy de acuerdo que hay que negociar, hay que abrirlo, los proyectos no tienen que ser cerrados, pero me parece que no se dio el marco... Quebrar un poco el estereotipo que hay hoy instalado en mucha gente o en muchos observadores de que hay una oposición estúpida que lo que quiere es embromar y lo que quiere es dejar al gobierno, que quiso dejar al gobierno sin presupuesto en el 2011. En realidad tampoco lo quiso discutir el gobierno. Cuando en cualquier lugar del mundo, eso en Estados Unidos siempre se cita como el caso más notable, el propio presidente, allá las bancadas son más, en el caso del presupuesto se diluyen mucho, el propio presidente llama uno por uno a los diputados y negocia los artículos del presupuesto y se saca un presupuesto porque se necesita. Bueno, acá no ocurre tan visiblemente, pero también hay ese tipo de cosas. Yo cubro la comisión de presupuesto. Las pensiones, sabemos. Obras públicas. Lo que nunca se toca es el bolsón de las pensiones. Obras públicas se negocian. No digo que sea lo que debe ser. O puede ser mejor, obvio que puede ser mejor, puede ser mucho más transparente, más... Mira, una de las desgracias de la política argentina es el mito de la intransigencia. Que la intransigencia es buena. Más aún, ha habido partidos que se llaman intransigentes. La política es transigir. La política es conversar,
acordar en función del servicio público y del bien común. Acá muchas veces la intransigencia se levanta como como el músculo del gobierno fuerte, cuando en realidad son muy débiles, y por el gesto de intransigencia se sacrifican otras cosas. Yo creo que en eso habría que... Pero digamos, volvamos al comienzo de nuestra charla. Nuestra charla era ver qué puede pasar después del 10 de diciembre con el resultado electoral. Es un enigma. Y yo, diríamos, suspendería la profecía, porque creo que va a funcionar esa estrategia que tuvo el gobierno de desenganchar el problema de la presidencia, el tema de la presidencia, de las elecciones de distrito, y dejó que los gobernadores, a perder o ganar, fueran a su... Y con esa lógica pensás que el Congreso, a partir del año que viene, también va a seguir en este estado de... No sé, yo lo contrario no lo puedo afirmar. Lo contrario yo no lo afirmaría. Y más aún, aunque fuera así, aunque el oficialismo sacara mayoría en las cámaras, en marzo ya tiene el bloque disidente y el barrio chino que le hace el 1-2, torturador bueno, torturador malo, para sacarle al gobierno lo que quiere. No creo que va a ser más difícil para la oposición generar esos barrios chinos, como vos decís, y digamos, ya tuvieron la experiencia del grupo A, no creo que inventen un Pero que la grupo experiencia B. del grupo A no fue mala. No fue mala, para ellos no ha sido mala. Tener a un gobierno 2 años sin poder sancionar ningún proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo, yo te diría, para la oposición es un éxito. Para el país, y qué sé yo, no sé. No sé si... todavía va a pasar mucho tiempo en saber si lo que está pasando es bueno o malo, si convino o no convino, si era negocio o no. O sea, el tiempo dirá si esto funcionó, pero para el interés de la oposición, desde su ángulo, yo creo que fue una maniobra que ellos deben celebrarla. No creo que la lamenten. No creo que estén pensando eso ahora ellos, me parece. Escucharlos, hablar con ellos. Yo creo que ellos están muy contentos claro. con lo que pasó.